21 a 42 minutos, 24,6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos aquí en Radio del Pueblo M830, en la noticia Tras el Espejo, en esta versión 2021. Y ya lo tenemos en línea a Jorge Altamira. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas noches. Juan Carlos El Puma Rodríguez te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Jorge? Bien, muy bien. ¿Cómo empezaste el año? Empecé bien, activo. Tuve además la oportunidad de terminarlo en familia. Claro. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí. Así que bien. La verdad, obviamente que dadas todas estas circunstancias, ¿no? Preocupado, ¿no es cierto? ¿Sabés lo que te quería preguntar? Porque yo sé que vos sos un hombre que conoces. ¿Cómo ves lo de Estados Unidos, lo del Capitolio, este personaje Trump, Biden? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que ha ocurrido algo muy importante porque se ha producido una tentativa de golpe de Estado. Claro. ¿No es cierto? Hay gente que dice no, porque que pretendía esto, lo otro. Bueno, está claro lo que pretendía, te lo voy a decir en 2 palabras. Pero acá en Argentina hemos visto que ha habido muchos golpes de Estado que fracasaron, pero que cumplieron la función de instalar el golpe de Estado. No sé si me explico. Para darte un ejemplo, el golpe de Estado de junio del 55 no triunfó. Bombardearon Plaza de Mayo, etcétera, y se tuvieron que replegar y algunos tuvieron que esconderse. Claro. Pero preparó el terreno para el golpe de septiembre. La dictadura militar última estuvo precedida por un golpe dirigido por un brigadier, Capellini, en diciembre del 75. Fue un desastre, el tipo no tenía el apoyo de nadie, hubo un paro de la CGT, pero mostró la urgencia de los militares por dar un golpe. El Trump acá tenía un diseño. Por ejemplo, intentó, y se ha dado a conocer la conversación telefónica que tuvo con el gobernador de Georgia, le pidió que inventara 11.000, 12.000 votos y dijera que Trump había ganado las elecciones en Georgia. Y esto como parte de un plan más general que era el siguiente: 140 diputados republicanos y 12 senadores republicanos ya estaban combinados para objetar la certificación de la victoria de Biden. Claro. Y Trump intentó que el vicepresidente encabezara el movimiento y no lo logró. Entonces lo de Georgia, ese fraude que quería hacer, y este preparativo que está anunciado con varios días de anticipación, muestran que había por objetivo crear una suerte de vacío en torno a la certificación del presidente que fue electo. Claro. Y crear entonces una suerte de vacío político. La cosa es tan clara que 3 días antes de esto, 2 días antes, unos 10 creo que ex jefes militares del Pentágono sacaron una declaración advirtiendo, uno, que las Fuerzas Armadas norteamericanas obedecen a la Constitución y no al presidente, y 2, que van a ser severamente castigados los que no cumplan esta regla. Claro. Vos una amenaza de este tipo no la haces en el vacío. No, sin lugar a dudas. ¿Alguien se entiende? Sí. Entonces la convocatoria esta que termina con el asalto al Congreso forma parte de este diseño. Y ha quedado abierta una situación. De un lado tenemos, digamos, el fracaso completo de la derecha. Claro. El tipo se vino en el 76 y pierde las elecciones en el primer mandato sin vuelta de hoja. Fracasó fundamentalmente, además, cuando luego tuvo que manejar la pandemia. Estados Unidos está a la cabeza y Estados Unidos tiene algo en común con Manaos. Esto con lo de la situación en que no hay camas en terapia intensiva. Entonces, en California se dio la orden de que si el ambulanciero
cree que esa persona no va a sobrevivir, no lo traslade al hospital para salvarlo. Claro. Es un extremo. Ahora, Jorge... ¿Quién sabe? Jorge, te quería preguntar esto porque hoy me decían, si lo vas a entrevistar a Jorge, nos gustaría que le lleves esta pregunta, un poco a nivel mundial y un poco en la Argentina. ¿Uno cómo tiene que poner en orden estas dos palabras? ¿Salud y economía o economía y salud? Principalmente por las coordenadas económicas que hay detrás de las vacunas y toda esta situación mundial de pandemia. Mira, lo que hace confuso esto es la palabra economía. Claro. Porque si yo te lo coloco capital o salud, la cosa cambia. Claro. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, situaciones extremas, guerras, catástrofes, etcétera. Históricamente, en el pasado, los estados introducían una furiosa reglamentación de la economía, claro, porque si no ganaban la guerra, perdían el país. Sí. Si no ganaban la catástrofe, perdían el país. En lugar de hacer eso, el gobierno financió al 40% de interés tanto los subsidios que se dieron por IFE como los subsidios que se dieron a las empresas. Sí. ¿Cómo es que lo financió? Emitía moneda, le daba la plata y luego la absorbía al Banco Central, emitiéndole el IX al 42% de interés. Entonces, la pandemia fue un negociado. Vos lo vas a ver en un detalle que no sé por qué la gente no repara más o con más cuidado. Claro. En el momento en que cae toda la economía, fíjense, cae la construcción, metalúrgico, etcétera, para lo que vos quieras, hay un rubro que no cae, que es el rubro financiero. Claro. Es muy claro entonces que la pandemia ha sido manejada como un negocio. La palabra economía no quiere decir lo mismo. Por eso viene la confusión. Economía quiere decir lo siguiente, o cómo lo interpreta la gente. Mi laburo, si me cerra la economía, ¿cómo voy a laburar? Si no tengo dónde laburar, ¿de dónde saco el salario? Ahora, hay una reglamentación económica estricta que se puede hacer con las actividades esenciales funcionando y financiando sin recurrir a tasa de interés y demás, bloqueando todo el sistema de deudas recíprocas para que nadie que si no tiene dinero para pagar, ¿no es cierto?, sea castigado por su acreedor, y el acreedor a su vez con su propio deudor, porque aquí todo el mundo financia a todo el mundo. Ahora, vos sabés que andaba circulando un nuevo orden mundial, dice, a través de una pandemia, y así hincapié en Henry Kissinger, con respecto a declaraciones suyas y sobre el nuevo orden mundial, de Ted Turner, el fundador de la cadena internacional CNN, que dice: necesitamos reducir la población a 2.000 millones. Y después habla Bill Gates, este magnate, que también dice: tenemos una superpoblación, el mundo tiene 6,8 mil millones, pero también lo dice David Rockefeller, dice: estamos al borde de una transformación global, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Qué casualidad. Y Christine Lagarde, dice, presidenta del Banco Central Europeo, dice: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Por eso lo que vos decís tiene mucho que ver con lo que dicen estos personajes siniestros, sin lugar a duda. No, indudablemente que son planteamientos siniestros, pero con un detalle interesante, que vienen de países que estrictamente no tienen ningún problema de población. Claro. Porque si me lo dijera un chino, o me lo dijera un hindú, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa acá? China se arregló para llegar a 1.400 millones de habitantes, y es el país que sale mejor parado de la crisis pandémica, de la pandemia. Claro. Con 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos con 350 millones de habitantes. Y mucho más, el doble de China en términos económicos. Digo bien el doble porque se calcula mal la diferencia entre China y Estados Unidos. Claro. Se la mide por la paridad entre la moneda china y la norteamericana. Eso es incorrecto, que me digo por el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, cuando uno la mide por el poder adquisitivo, está mucho más lejos. El poder adquisitivo en China, de una moneda muy débil, es mayor que en Estados Unidos, porque tiene que alimentar a una población que gana muy poco.
Lo que quiero decir con esto es, los que hablan son los que no tienen ese problema. Claro. ¿No es cierto? Incuestionablemente. Sí, sí. La otra cuestión es esta. Acá el problema no lo ha planteado la superpoblación. Acá claro. El problema lo ha planteado el cambio climático. Claro. En esto China también está a la cabeza de quienes han violentado la naturaleza, el clima, etcétera, pero junto con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera. El mismo Trump ha abandonado los acuerdos de los tratados del clima, que independientemente no sirven para nada, él los abandona no porque no sirven, sino por lo que pudieran servir. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces esto no fue planteado por un problema de población, de ninguna manera. Y finalmente, el tema que es el siguiente, acá hay un punto de que la gente debe mucho tiempo, entonces van a reventar los sistemas previsionales. Los sistemas previsionales revientan en primer lugar porque la desocupación mundial es muy elevada, porque el trabajo es en negro, porque crece el trabajo en negro, porque no hay aporte, porque las patronales han dejado de aportar, a pesar de que la riqueza se ha multiplicado por 1000 en los últimos 100 años. Hay una cosa que es esta. La población crece. La parte de la población de edad adulta crece. Pero tu ganancia ha crecido mucho más. Vas a comparar el mundo a principios de 1900 con el mundo, al principio del 2000, con el mundo al principio del 2100. Vas a comparar el tranvía con el cohete a la luna. Claro. ¿Qué han hecho con toda esa riqueza? Ahora vos tenés un fenómeno que me parece que hay que decirlo. Hay una pelea brutal con el tema de la vacuna. El Economist acaba de sacar una infundada crítica a la vacuna rusa porque está defendiendo los intereses de los laboratorios o farmacéuticas norteamericanas e inglesas que cotizan en la bolsa. La pelea es absolutamente brutal. Se restringe la provisión de vacunas a quien no se adapta a las condiciones que impusieron ellos o ha preferido una vacuna contraria. En Brasil, Bolsonaro ha bloqueado a muerte la vacuna china y el Estado de San Pablo empieza a vacunar en masa con la vacuna china. Claro. Entonces van a faltar jeringa, va a andar mal la logística, porque no puede ser que si Brasil y San Pablo van en caminos diferentes, las cosas se vayan ordenadas. Sí, que es el gran problema que hay. Lógico, imagínate que la provincia de Buenos Aires tire por un lado y el gobierno nacional tirara para el otro. Claro. Nos vamos todos al diablo. Bueno. Entonces, todo este caos está motivado por un afán de lucro. Por eso hay que hablar de capital y no de economía. Hay que hablar de negocios y no de economía. ¿De dónde salió la plata que llegó el dólar a 200 pesos o a casi 200 pesos hace poco y ahora lo está llevando de nuevo a 170? ¿De dónde salieron los pesos? De lo que emitió el gobierno en este negocio de la pandemia. Claro. El gran problema que tiene el mundo ahora es que Donald Trump aumentó en 6 billones de dólares la deuda norteamericana del 150% del PBI, que de locos nos gana cómodo a nosotros, no la va a poder financiar más tarde o más temprano, y al mismo tiempo el Banco Central de Estados Unidos ha emitido alrededor de 15 billones de dólares. Una locura. A tasa de interés de 0,5 o 1. Claro. Entonces, ¿a quién han rescatado a la humanidad? Los norteamericanos que tienen el IFE cobran $600 el IFE. No pasa de $1 billón. Estos tuvieron 15 billones por el lado del crédito barato y 5 billones por subsidio del Estado por incremento de la deuda pública. 1 billón para los laburantes. Claro. Entonces, el que no mire este aspecto de lo que está ocurriendo, de que la pandemia, lejos de atenuar conflictos sociales, como se dijo al comienzo, bueno, todo el mundo va a saber porque tenemos un peligro común, los acentúa un extremo fenomenal. Claro. Fenomenal. Pues fíjate que el gobierno sigue insistiendo en querer hacer
este asunto inmobiliario en Costa Salguero, sí. ¿no es cierto?, y autorizarlo y todo lo demás, en lugar de canalizar el dinero a la construcción de viviendas populares, terminar con el hacinamiento y enfrentar mejor la próxima pandemia. Claro, y aparte este toque de queda, este sistema feudal también del gobierno. Jorge, estamos cerrando el programa ya, faltan pocos minutos. Te voy a volver a convocar porque siempre es una gran estar contigo, hablar, conversar, compartir puntos de vista, y por eso te quiero volver a convocar otra vez para otra charla y hablar de todos estos temas que evidentemente los conocés y los conocés profundamente. Por eso te digo muchas gracias y un abrazo de aquí desde la noticia Tras el Espejo por Radio El Pueblo M830. Bueno, buenas noches y te agradezco también y cuídate. Gracias Jorge, un abrazo. Cuídate. Chao.